Buenas noches. Mi nombre es Rubén y manejo trailers desde hace casi 9 años. Soy de Fresnillo, Zacatecas, aunque por el trabajo paso más tiempo arriba de la cabina que en mi propia casa. Nunca me consideré una persona miedosa ni supersticiosa. Crecí creyendo que las historias raras de carretera se explicaban con sueño, calor o alguna cerveza de más. Lo que les voy a contar me pasó hace poco más de un mes, y por más vueltas que le doy no encuentro de qué agarrarme para explicarlo. El viaje era de los buenos. Salía de Zacatecas con destino a Tulsa, llevando una carga de piezas de cerámica para una distribuidora. Era material frágil, lo cual me obliga a manejar despacio sin frenadas bruscas. Me pagaban bien justamente por eso, por la paciencia. Para los que manejamos de noche, el silencio se vuelve un compañero pesado. Yo lo lleno con podcasts, sobre todo de cosas raras, ovnis, desapariciones, leyendas de pueblo. Hasta esa noche nunca me habían quitado el sueño. Eran como las 11:30 cuando entré a un tramo solitario del desierto coahuilense, pasando por Saltillo, rumbo a la frontera. Esa parte la conocen los troqueros, kilómetros de nada, mezquitas y alguna luz lejana de un rancho. Iba a unos 60 por hora por la carga. Fue ahí donde lo vi por primera vez. Dos niños parados al borde del acotamiento. Una niña de unos 11 o 12 años y un niño más pequeño, tal vez de 6. Ella traía un vestido oscuro y unas sandalias viejas. El niño iba descalzo, con una playera blanca y un pantalón de mezclilla que le quedaba grande. Los dos voltearon al mismo tiempo cuando pasé y levantaron la mano, despacio, como saludando. No corrieron, no se asustaron con el ruido del motor, solo me saludaron. Me pareció raro por la hora, pero pensé que sería de algún ranchero cerca que andaría buscando algún animal perdido. Uno se acostumbra a no meterse en lo que no le toca, así que seguí derecho. Como a los 10 minutos después de escuchar el primer golpe en el parabrisas, un golpe seco, breve, del lado del copiloto. Pensé en una piedrita aventada por las llantas de algún coche que venía de enfrente, aunque no recordaba haber visto a nadie pasar por un buen rato. El segundo golpe vino casi al minuto, en otra parte del cristal. Ese ya me hizo bajarle el podcast. Revisé el parabrisas buscando alguna mancha, alguna cuartedura, pero nada. Miré el cielo por si estaba soltando una llovizna, pero el cielo estaba más limpio que nada. El tercer golpe me dejó con el cuerpo tenso. Apagué el audio de todo, la cabina se quedó muda, nada más con el ronroneo del motor. Y entonces escuché la risa. Fue una cortita, casi un suspiro, una risa de niño contenida, como cuando un escuincle se está aguantando para no soltar la carcajada en plena travesura. Sonó cerca, muy cerca, y yo traía el celular guardado en la guantera, sin sonido, y mi trailer es de los viejos, sin radio funcional, así que no había por dónde salir ese ruido. Lo primero que pensé fue que alguien se había metido a la cabina en la última parada de gasolina. El camarote es chico, pero cabe un cuerpo agachado entre la cama y la pared. Me imaginé un tipo allá atrás, escondido, riéndose de mí, esperando el momento de saltarme encima. No quería voltear, porque si era cierto, prefería no darle la espalda al frente. Apreté el volante y empecé a calcular. Estaba tan metido en eso que no me di cuenta de dos cosas. La primera, que los golpes seguían viniendo del parabrisas, no del camarote. Y la segunda, que tenía la vista clavada en la línea de la carretera y no en lo que estaba pasando arriba, en la parte alta del cristal. Hasta que vinieron los golpes seguidos. Ya no fueron toques sueltos. Fue como cuando alguien toca una puerta con los nudillos, 3 o 4 veces seguidas con intención. Levanté la cara casi por reflejo y los vi. Dos pares de manos pequeñas asomadas desde el techo, golpeando con los dedos el borde superior del parabrisas. Eran manos grises, delgaditas, con las venas marcadas de un azul que no parecía de algo vivo. Los dedos se movían con calma y sin prisa. Grité, no me da pena decirlo, grité como no había gritado nunca, y pisé el freno de un solo golpe, que hasta se me olvidó la carga. Sentí como el tráiler se quejaba detrás de mí. Las manos se quitaron en cuanto frené y se replegaron hacia arriba y desaparecieron. El camión se detuvo casi atravesando la carretera. Yo me quedé con la cabeza pegada al volante esperando a ver a caer dos cuerpos por delante del cofre. Era lo lógico. Si alguien va trepado en el techo y el chofer frena de golpe, el cuerpo sale volando. Es física, no es opinión. Pero no cayó nadie. Adelante del cofre no había nada, solo el asfalto vacío y el polvo levantándose con la luz de los faros. Me bajé. Sé que suena estúpido, pero me bajé. Di la vuelta despacio, alumbrándome con la lamparita del llavero, y arriba no había absolutamente nada. Y mientras yo estaba parado allí en medio de la carretera, escuché otra risa.
Una risa doble, como si fueran dos, sonó tan tranquila que me erizó la nuca de una manera que no sé describir. No revisé atrás, no tuve los huevos. Me subí a la cabina, me puse seguro a las dos puertas como si sirviera de algo y volví a arrancar. La cabina se sentía fría. Estábamos en julio, en pleno desierto, y de repente sentí un frío en los brazos como si hubiera bajado la temperatura a 10 grados de un golpe. Manejé los siguientes kilómetros con música a todo lo que daba, pero por el rabillo del ojo, juro por mi madre que alcanzaba a ver dedos asomándose otra vez por la parte de arriba del parabrisas, a veces del lado del copiloto, a veces pegados a mi ventana. Apenas un instante, lo suficiente para que yo supiera que seguían ahí. No volteé ni grité otra vez. Decidí que esas cosas se alimentaban de mi miedo y no les iba a dar más. Apreté las manos en el volante y fijé la vista en la carretera y empecé a rezar en voz baja, cosa que no había hecho desde que era morrillo. Como a la 1:30 de la mañana vi las luces de un paradero de trailers a lo lejos, una hilera de unidades estacionadas, 2 o 3 choferes parados afuera fumando. Nunca en mi vida había dado tanto gusto ver gente. Apagué el motor y me quedé sentado un rato sin moverme. Uno de los compañeros se me quedó viendo y me dijo que traía cara de muerto. Le dije que me había atravesado un animal. No le iba a contar lo otro. Esa noche traté de dormir en el camarote, pero apenas cerraba los ojos, volví a ver las manos. Apenas amaneció, me bajé a una fonda pegada al paradero, y ahí mientras desayunaba, llegó Mateo. Mateo es un compadre mío desde hace años, de la misma colonia. Esa mañana iba en sentido contrario, bajando de Piedras Negras hacia el Bajío, y se metió al mismo paradero por casualidad. Necesitaba contarle a alguien. En cuanto se sentó frente a mí, le solté todo. Mateo me escuchó sin interrumpir, sin esa cara de burla que uno espera cuando cuenta algo así. Cuando terminé, me preguntó si ya había revisado bien el techo del tráiler con luz de día. Le dije que no, la verdad me daba miedo subirme. Mateo es católico, de los serios, de los que cargan rosario en la guantera. Me dijo que él subía conmigo, que era mejor saber que quedarme con la duda. Nos paramos junto a la unidad. Mateo se trepó primero y yo subí detrás de él. El sol ya pegaba fuerte y el techo del tráiler estaba cubierto de esa capa fina de polvo del desierto que se pega con el rocío de la noche. Y allí, marcadas con toda claridad, había huellas. Huellas de pies descalzos, chiquitos, y huellas de manos también pequeñas. Iban del frente del tráiler hacia atrás y luego se regresaban. No eran una ni dos, eran muchas, como si dos niños hubieran estado paseándose con calma arriba de la caja. Mateo se quedó callado un rato largo, y yo también. Pensé en sacar el celular para tomar una foto, pero no lo hice. No sé por qué. Pedimos prestado una manguera al señor de la fonda y entre los dos lavamos el techo hasta que el polvo y las huellas se fueron por completo. Antes de despedirnos, Mateo me dijo que en el norte hay tramos donde la gente se ha perdido durante años, donde han muerto familias enteras tratando de cruzar, que él no sabía si lo mío eran ánimas de esos niños o algo que se disfrazaba de ellos para acercarse, pero que en cualquiera de los dos casos no me iba a seguir más allá de donde le tocaba estar. Me dijo que me fuera tranquilo y que no volviera a parar en tramos de noche si podía evitarlo. Así que le hice caso. Llegué a Tulsa sin ningún otro problema y entregué la mercancía completa, sin una sola pieza rota, lo cual hasta a mí me sorprendió considerando el frenón que pegué en la madrugada. Llevo más de un mes dándole vueltas a lo mismo. Me pregunto si esos niños que vi parados al borde de la carretera eran los que después se subieron al techo, o si fue una especie de aviso. Me pregunto si de verdad eran niños alguna vez o si eran otra cosa que aprendió a verse así porque sabe que uno baja la guardia con los niños. Uno desconfía de un hombre solo en la carretera, pero a un niño lo saludas, le das la vuelta a ver si no necesita ayuda. Eso es lo que más me inquieta. Que sea lo que sea, sabía exactamente cómo verse para que ya no me espantaran al principio. Sabía cómo acercarse. Sigo manejando, sigo agarrando tramos largos de noche porque de eso vivo. Lo único que cambia es que ahora, cuando veo a alguien parado al borde de la carretera en medio de la nada, ya no levanto la mano para saludar. Solo sigo derecho con la vista al frente y no vuelto al espejo hasta estar bien lejos. Buenas noches. Me llamo Joaquín y soy de Hermosillo, Sonora. Llevo 2 años manejando tráiler, casi todos en ruta del noroeste, entre los puertos del Pacífico y los centros de distribución del Bajío. No es el trabajo con el que soñaba de niño, pero le agarré cariño. Me gusta la carretera, me gusta el silencio, y gracias a Dios me ha dado para vivir bien. Estoy ahorrando para comprar mi propia unidad y en general soy un hombre tranquilo y agradecido. Lo digo así de claro porque hasta antes de lo que voy a contar, yo daba muchas cosas por sentadas.
Uno no se da cuenta de la suerte que tiene hasta que le toca asomarse, aunque sea tantito, a la desgracia ajena. Para que entiendan el contexto, en ese entonces yo no era dueño de mi camión. Trabajaba para una empresa de transporte de carga que me asignaba los viajes y la unidad. A mí me convenía el arreglo porque no cargaba con gastos de mantenimiento ni de mercancía, siempre y cuando manejara con cuidado y entregara a tiempo. Esto pasó en agosto del 2020, en plena pandemia. Me asignaron un viaje al puerto de Manzanillo en Colima, para recoger un contenedor de electrónicos y llevarlo hasta una bodega en las afueras de Querétaro. Si ustedes manejaron por la carretera en esos meses, se acordarán de cómo estaba el ambiente. Retenes por todos lados, fondas cerradas, hoteles de paso clausurados, gasolinerías donde apenas se dejaban bajar al baño. Yo tenía permiso de circulación por el tipo de carga, pero igual era una época incómoda para andar en el camión. Lo menciono porque después, durante días, traté de convencerme de que todo lo que escuché esa noche fue por el cansancio, y tardé en aceptar que no. Manejé hasta Manzanillo casi sin parar, comiendo tortas de jamón de la hielera que siempre traigo en la cabina. Si dormí 3 horas en el camarote, fue mucho. Donde sí me tocó descansar fue en el puerto, porque entre los protocolos sanitarios y la burocracia se atrasó la entrega casi un día completo. Pero fue un mal sueño, de ese que uno agarra en ratos entre los ruidos de las grúas y los claxons de los demás operadores. Como a las 9 por fin una grúa me bajó un contenedor rojo de los grandes y lo aseguramos a la plataforma. Me revisaron papeles, me dieron el visto bueno y arranqué rumbo a Querétaro, cansado pero despierto. Eso lo quiero dejar bien claro porque luego van a entender por qué insisto. Salí de Manzanillo y agarré la autopista. Puse música de la que me gusta, norteña, vieja, y me acomodé para el viaje largo. Iba pensando en mis cosas, en lo que tenía pendiente al regresar, cuando entre la música y mis pensamientos alcancé a oír un golpe leve atrás de mí. Un golpe como apagado, como si algo metálico se hubiera movido. Lo primero que pensé fue que algo del camarote se había soltado. A veces uno deja un termo, una herramienta o lo que sea, y con el vaivén de la carretera estos se caen. Le bajé el volumen y puse atención. Era un sonido metálico pero corto, y se quedó callado casi de inmediato. Esperé y nada, solo el motor y el aire. Le subí otra vez a la música y traté de seguir como si nada, pero algo en mi cabeza se me había quedado prendido. Cada cierto rato volví a darle vueltas al asunto, buscándome una explicación. Pensé que tal vez algo dentro del contenedor se había movido, alguna caja mal, pero rápido descarté la idea porque la carga venía sellada desde el puerto y los de muelle son muy cuidadosos con eso. Y aún así, una idea tonta se me metió en la cabeza, de esas que no quiere pensar. ¿Y si había alguien adentro del contenedor? Apenas terminé de pensarlo, volvieron los golpes. Esta vez fueron varios, espaciados pero muy claros. Pegué un brinco en el asiento, intenté convencerme de que era una piedra de que se había levantado del asfalto, pero los golpes no venían de abajo, venían de atrás. Le bajé la música otra vez y puse el oído, y entonces escuché un llanto. Era apenas un hilito de sonido, un llanto contenido, como de alguien que está tratando de no hacer ruido. En 12 años de carretera nunca había sentido el frío que sentí en ese momento. Las manos se me empezaron a entumir sobre el volante. La cabina, que estaba caliente porque traía ya rato manejando, se me figuró helada de un golpe. Tuve que apretar los dientes para no orillarme y bajarme corriendo. Algo dentro de mí me decía que lo que estaba pasando era real. Mi parte racional me insistía en que no, que ya llevaba demasiadas horas sin dormir bien, que la pandemia me tenía mal, que era el cansancio, pero los oídos no me mentían. Yo había escuchado algo atrás. Empecé a debatirme entre dos cosas. Una era llegar al siguiente retén o caseta y avisarle a alguna autoridad, o la otra era pararme yo mismo y revisar. El problema es que yo era relativamente nuevo en esa empresa. Llevaba poco más de un año con ellos y no quería echarme encima problemas. Ya cargaba con un día de retraso por lo del puerto, y si ahora me detenía para que la Guardia Nacional revisara un contenedor sellado de electrónicos, el retroceso iba a ser más. Y peor todavía, si abrían y no había nada, iba a quedar como un loco. En esa empresa son muy estrictos con la estabilidad del operador. Un reporte así en plena pandemia con tanta gente desempleada podía costarme el trabajo. Mi cabeza estaba dividida entre el miedo de lo que estaba escuchando y el miedo a perder lo que tanto trabajo me había costado. Si de verdad había alguien atrás secuestrado o lo que fuera, era obvio que tenía que pedir ayuda, pero ¿y si no había nadie? ¿Y si era cosa mía? Los golpes y los lamentos no esperaban a que yo decidiera. Empezaron a aumentar. Ya no eran uno o dos, eran varios mezclados. Llantos y golpes y lo que parecían rasguños sobre el metal.
Casi me suelto a llorar yo también ahí agarrado del volante. Le subí a la música todo lo que daba queriendo taparlo, pero eso me puso peor. Me empezó a doler la cabeza, los ojos se me nublaban, el pecho lo sentí apretado. Tuve que orillarme, no por valiente, sino porque ya no podía seguir manejando así. Me detuve en uno de esos espacios pelones que hay a orilla de la autopista, de los que ni siquiera son zona de descanso oficial, nomás un acotamiento ancho donde caben 2 o 3 unidades. No había una sola luz cerca, ni una caseta, ni siquiera un puesto de tacos cerrados, nada, solo el monte y carretera negra por los dos lados. Cuando apagué el motor, los golpes y los llantos se apagaron también, pero entonces alcancé a oír otra cosa, más bajita todavía, voces que susurraban en algún idioma que yo no reconocí. No era inglés ni español, no era nada que mi oído supiera ubicar, eran palabras, eso sí, palabras dichas con miedo en voz muy baja, como cuando uno reza para que no lo escuchen. Ahí ya no tuve duda, adentro de ese contenedor había gente. Pensé en lo peor de inmediato, pensé en trata, en gente cruzada del sur, encerrada quién sabe desde cuándo, en esas historias horribles que uno escucha en las noticias y que prefiere creer que les pasan a otros, en otros camiones, no en el de uno. Me bajé de la cabina con las piernas temblando, me quedé parado frente a la caja mirando ese contenedor rojo enorme bajo la luz de mis propias intermitentes. Respiraba mal, el corazón me estaba reventando. Le grité en español primero para preguntar si había alguien adentro, si necesitaba ayuda. Nadie me respondió, pero los susurros volvieron, apenas perceptibles a través del metal. Así que tomé una decisión. Volví a la cabina por las llaves y por el celular. Caminé hasta la parte de atrás del camión y empecé a quitar los pestillos del contenedor. Es un proceso tardado con seguros y candados, y las manos me temblaban tanto que se me iban 2 y 3 veces las llaves al piso. Pero logré abrir una de las puertas. Encendí la lámpara del celular y la metí adentro, gritando otra vez si había alguien que yo los podía ayudar. Lo que vi fue una pared de cajas selladas, apiladas hasta el techo del contenedor, perfectamente acomodadas, sin un hueco donde cupiera ni un brazo. La carga estaba intacta, como me la habían entregado en el puerto. Mi primer pensamiento fue que la gente estaba detrás de las cajas, en el fondo del contenedor. Intenté mover una, pero pesaban muchísimo. Y aparte me dio miedo dañarla, porque si llegaba a Querétaro con mercancía rota me iban a culpar a mí. Hasta pensé, de pura paranoia, que si me pescaban abriendo cajas iban a creer que andaba robando. Me quedé ahí parado, asomando al contenedor, gritándoles que si me oían me hicieran cualquier ruido, un golpe o algo, lo que fuera, que yo iba a buscar ayuda. Estuve así varios minutos, no volví a oír nada, solo el viento del monte y el zumbido de los grillos al lado del acotamiento. Cerré las puertas, le puse otra vez todos los seguros y me subí a la cabina con la idea fija de llegar primero al retén que encontrara. Apreté el acelerador como no lo había hecho nunca, sin importar el peso de los trailers ni las curvas. Mientras manejaba, los golpes y los llantos no volvieron, y eso, lejos de tranquilizarme, me asustó más. Me imaginé que se habían quedado sin aire, que estaban muriendo allá adentro mientras yo manejaba. Llegué al retén que estaba pasando el límite con Jalisco y como a las 4 de la mañana me bajé temblando y le hablé al primer guardia que vi. Le dije sin rodeos que estaba casi seguro de que adentro de mi contenedor había gente. Eso los puso alerta de inmediato, pero uno de los oficiales, el mayor de rango, un señor ya mayor, me agarró el brazo y me pidió que me calmara y le contara todo desde el principio. Le conté con detalles de dónde venía, qué cargaba, qué había escuchado, cuándo y cómo. Me escuchó con atención, sin interrumpirme. Cuando terminé me dijo que él iba a seguir hasta la bodega de destino, en Querétaro, porque allí en el retén no tenía ni el equipo ni el espacio para descargar un contenedor de ese tamaño. Me dijo con esa franqueza de los policías viejos, que no estaba seguro de creerme, pero que prefería ir a verificar y quedarse tranquilo. Manejamos en convoy, él detrás, yo adelante, con el sol empezando a salir por el espejo del retrovisor. Llegamos a la bodega como a las 9 de la mañana. El oficial habló con el encargado, le explicó la situación y entre los dos pidieron que descargaran el contenedor de inmediato, antes de cualquier otro pendiente. Yo me quedé parado a un lado sin moverme, viendo cómo el montacargas iba sacando una caja tras otra. Eran cajas selladas, intactas, todos con el mismo logotipo, todos con su etiqueta, una tras otra hasta que el contenedor quedó completamente vacío. El piso, las paredes, el fondo, nada, ni una sola persona, ni una mochila, ni una bolsa, ni una marca, nada. Sentí como se me iba el aire. El oficial se acercó, me dio un par de palmadas en el hombro y me dijo algo que se me quedó grabado, que descansara más, que no me presionara tanto,
que él también había visto y oído cosas raras en su trabajo y que la cabeza, cuando uno está cansado, le juega unas malas pasadas. Esa tarde llegué a mi casa muerto del cansancio. Me dormí casi sin cenar, convencido de que sí, de que había sido eso, el agotamiento, la pandemia, los nervios, y durante varios días me lo creí. Pero al quinto día, después de soñar otra vez con esos golpes y esos llantos en un idioma que no entendía, desperté en la madrugada con una certeza de que no he podido sacudirme. Lo que vi esa noche fue real. No fueron personas de carne y hueso, eso ya lo sé, porque el contenedor lo vaciamos hasta el fondo y no había nada. Pero era algo que estuvo ahí de adentro desde que ese contenedor llegara a mis manos, algo que se quedó pegado al metal, algo que cargó por quién sabe cuántos países, por quién sabe cuántas rutas antes de tocarme a mí. He pensado mucho en eso. Solo Dios sabe en qué estuvo metido ese contenedor antes de que yo lo enganchara en Manzanillo. Solo Dios sabe qué cargó, a quién cargó, qué pasó dentro de esas paredes en algún viaje anterior al mío. Lo único que les puedo decir es que desde esa noche valoro distinto las cosas. Valoro tener mi esposa que me espera, valoro tener mis hijos, valoro poder dormir en mi cama sin que nadie me tenga encerrado. Valoro que nadie pueda hacer conmigo lo que alguna vez le hicieron a las personas que dejaron esa huella en ese contenedor rojo, porque tengo la certeza, hasta los huesos, de que esa madrugada de agosto escuché a un grupo de gente conversando en voz baja, llorando, pidiendo ayuda en un idioma que no era el mío, encerrado en un lugar oscuro esperando un rescate que nunca llegó. Buenas noches, mi nombre es Genaro, y vivo en Tulancingo, Hidalgo. Llevo prácticamente toda mi vida adulta arriba de un tráiler. Casi 30 años de carretera entre el centro y el sur del país. He visto de todo en este oficio, créanme. He visto cosas que la gente en su casa no se imagina, tanto del lado de los muertos como del lado de los vivos. Aparecidos, sombras en las curvas, sensaciones raras en tramos donde no sabes que algo pasó. Pero ninguna de esas experiencias se compara con lo que les voy a contar, porque ninguna de ellas, hasta ese día, había puesto en juego mi vida. Eso es lo que distingue lo que les voy a contar. Cuando uno se topa con algo del más allá, casi siempre la cosa queda en susto. Es algo raro, se te enchina la piel, te santiguas, sigues manejando, punto. No hay riesgo real, no hay peligro físico de por medio. Lo que me pasó aquella ocasión rompió esa regla, y desde entonces sé que hay entidades que sí pueden cruzar la línea. Pasó a mediados de enero del año 98. La fecha la tengo bien clavada porque apenas pasando los Reyes, mi esposa todavía tenía el nacimiento puesto en la sala. Me tocaba un viaje largo, de Tulancingo hasta cerca de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Eran como 12 o 13 horas de camino, dependiendo del tráfico y de los retenes. Salí muy temprano, todavía oscuro. Mi mujer me preparó tortas y un termo de café. Me echó la bendición en la puerta y me eché al camino. Las primeras horas fueron tranquilas, hablando por radio con otros compañeros, escuchando música, parando una sola vez como a la 1 de la tarde para estirar las piernas y echar una miada en una gasolinería de Veracruz. El problema empezó al caer la tarde, como a las 6:30, ya casi para salir de Veracruz. Me tocó un atascadero fue en la carretera, una volcadura. Según me dijeron por radio que tenía cerrado un carril por horas. Para cuando logré salir de ahí y crucé el estado de Chiapas, ya iban a ser las 12 de la noche. Yo iba renegando por radio, quejándome del retraso, y uno de los compañeros me advirtió que tuviera cuidado, que en esa zona últimamente se andaban viendo malandros que emboscaban trailers en la madrugada. Le dije que no se preocupara, que yo conocía bien la ruta. Iba a colgar el radio cuando me entró una voz. Un señor mayor por el tono. Se identificó como Amaro. No lo conocía, nunca lo había escuchado antes en la frecuencia. Me dijo con calma, pero en serio: cuídate en las curvas, paisano, y si puedes, no te pares por ningún motivo. En esa carretera salen cosas de noche. Le di las gracias, medio confundido, y le pregunté que a qué se refería. No me contestó. Esperé un rato y nada. Le hablé otras 2 veces y nada, como si nunca estuviera estado en línea. Me tomé el comentario con cierta seriedad, pero sin obsesionarme. Llevo mucho tiempo en este oficio y uno aprende a respetar los avisos, vengan de quien vengan. Bajé la velocidad, fijé bien los 2 ojos en la línea blanca y seguí adelante. La carretera estaba muerto, no era exageración. Pasé como 20 minutos sin cruzarme con un solo vehículo, y los pocos que vi venían en sentido contrario. 2 camionetas chicas que pasaron rápido sin saludar con las luces, como suelen hacer los compañeros. A los lados nomás había monte espeso, árboles altos pegados al asfalto y de vez en cuando una casa con las luces apagadas, sola, sin un perro siquiera. Iba en eso, medio adormecido por la monotonía, cuando salí de una curva cerrada y la vi.
Una mujer parada en la mitad del carril justo en mi línea, pálida como cera, envuelta en lo que parecía trapos viejos sin moverse. No se quitó cuando vio los faros, no levantó la mano, no hizo nada, estaba ahí parada como si me estuviera esperando. Pisé el freno con todo lo que tenía. Si ustedes saben cómo es frenar un tráiler cargado, saben que esa mole no se detiene de un golpe. Sentí como la caja empujaba hacia adelante, como el peso se me venía encima, como el camión empezaba a chillar. Hasta hoy no entiendo cómo no me lo llevé. Hasta hoy no entiendo cómo logré detener esa cantidad de toneladas a tiempo. Cuando el camión por fin se quedó quieto, me bajé furioso. Iba gritando, soltando puras groserías, preguntándole si estaba loca, si quería morirse, que se le ocurría plantarse así en la carretera. Bajé del estribo todavía gritando, di la vuelta por delante del cofre alumbrando con los faros y no había nadie. Sentí cómo se me bajó el calor del cuerpo. Pensé lógicamente que la había atropellado, que estaba debajo del camión. Me agaché con la lámpara, revisé entre las llantas, miré atrás del eje delantero y nada. Ni un cuerpo, ni una gota de sangre. Di la vuelta corriendo al otro lado del camión pensando que de algún modo había logrado alcanzar la cuneta. Tampoco. La carretera estaba completamente vacía a los lados y el monte demasiado cerrado como para que alguien hubiera corrido a meterse en cuestión de segundos. El corazón se me estaba saliendo por la boca. Empecé a sentir un dolor agudo en la nuca y los dedos de las manos se me durmieron. Esa sensación, la de la sangre que te junta en los oídos, ya la conocía de otras veces. No era la primera vez que me topaba con algo así en la carretera. En tantos años, uno se acostumbra a saber cuando lo que viene no era de este mundo. Pero esta vez tenía un mal presentimiento que las otras veces no había tenido. Un peso en el pecho, como cuando alguien te está mirando desde atrás y no puedes voltear. Me regresé al camión casi corriendo, me trepé y le metí la marcha. Aceleré para alejarme de ese punto lo más rápido posible. Por fortuna, ese tramo era recto, sin curvas, porque lo que vino después no me hubiera dado tiempo de reaccionar. A los pocos kilómetros me di cuenta de que algo andaba mal con los frenos. Pisaba el pedal y el camión no respondía. Lo bombeaba como me enseñaron de joven, una y otra vez, y nada. La unidad seguía rodando sin disminuir. Y para acabarla, esa parte tenía una pendiente ligera, casi imperceptible, suficiente para que el camión, en lugar de ir separando solo al soltar el acelerador, fuera tomando velocidad. El hormigueo de la nuca se me bajó por toda la espalda. Agarré el radio y empecé a gritar por la frecuencia, pidiendo ayuda, pidiendo consejos, lo que fuera. Nadie me contestó. Ni estática, ni voces, nada, como si hubiera quedado completamente solo en el mundo. Y entonces vino el golpe, un tracazo en la puerta del copiloto, fuerte, seco, como si alguien hubiera saltado desde la carretera y se hubiera prendido de la manija. Volteé de reojo sin soltar el volante y la vi, la misma mujer, pegada al cristal del lado del copiloto con la cara aplastada contra el vidrio y sonriendo. Una sonrisa que se le abría de oreja a oreja mostrando los dientes negros, podridos como raíces secas. Le grité de todo, le dije que se fuera, que me dejara en paz, que yo no le había hecho nada, y al mismo tiempo seguía pisando el freno con las dos piernas parados sobre el pedal, sintiendo cómo la velocidad se iba acumulando. Sabía lo que venía delante, conozco esa carretera, sabía que en cuestión de un kilómetro, kilómetro y medio cuando mucho, había una curva cerrada, una de las que tienen barranco del lado derecho. Si llegaba ahí sin frenos, no había de otra, me iba derechito al monte, en el mejor de los casos, en el peor, me iba al vacío. Empecé a rezar, no me da pena decirlo. Empecé a rezar en voz alta, lo poco que me acordaba, llamando a mi madre que ya tiene años de muerta, llamando a la Virgen de Guadalupe, prometiendo cosas que ni recuerdo. Y justo cuando ya venía la curva acercándose en los faros, justo cuando me había hecho la idea de que me iba a quedar ahí, la mujer se desvaneció, así, como si alguien lo hubiera apagado. Y al mismo tiempo, en ese mismo instante, sentí como el freno volvía a agarrar, y el camión empezó a responder despacio como si nada hubiera pasado. Alcancé a tomar la curva con una calma que no tenía nada que ver con cómo me sentía por dentro. Por dentro yo era puro temblor. Manejé como otros 10 o 15 kilómetros más, con las manos pegadas al volante sin atreverme a soltar una sola para limpiarme el sudor de la cara. Cuando vi a lo lejos las luces de un paradero con los dos trailers estacionados, casi me suelto a llorar del alivio. Me orillé, apagué el motor, me quedé sentado un rato sin poder bajarme. Cuando por fin lo hice, las piernas todavía me temblaban. Los dos compañeros que estaban ahí tomando café junto a sus unidades me vieron llegar y se quedaron callados. Uno de ellos me preguntó si me sentía bien. Le dije que no, que me había pasado algo en la carretera, y se los conté tal cual. Lo primero que hicieron los muy desgraciados fue reírse, sin maldad, de esa risa nerviosa de cuando uno no sabe si creer o no.
Me dijeron que la señalara los frenos, que seguramente se me habían recalentado. Nos pusimos a revisarlo los tres con linterna y los frenos estaban perfectos, funcionando como nuevos. Ahí las risas se les fueron apagando. Uno de ellos, el más viejo, un señor de Tuxtla que después supe que se llamaba Don Tomás, me preguntó cómo era la mujer. Se la describí, pálida, con los trapos encima, los dientes negros y esa sonrisa de oreja a oreja. Se quedó callado un rato y luego me contó algo que llevaba años circulando entre los rayeros de la zona. Decían que por allá por los 70s, una mujer de un pueblo cercano que se dedicaba a hacer trabajos, brujería y limpias y cosas más oscuras de la gente que no hablaba en voz alta, había muerto atropellada en esa misma carretera. La agarró un camión de carga en la madrugada en plena curva. Se ve que ni el chofer la vio venir, ni ella esperó que el camión apareciera. Las autoridades recogieron el cuerpo y la enterraron en el panteón del pueblo, pero según la gente que vivía por ahí, su alma nunca se fue. Se quedó pegada a ese mismo tramo con coraje y esperando. ¿Por qué me eligió a mí? Eso no lo sé. Esa noche pasaron seguro otros trailers por ahí, otros choferes igual de descansados que yo. Tal vez fue mala suerte, tal vez algo en mí le llamó la atención. Y la verdad no me interesa saberlo. Lo que sí tengo claro es que esa mujer no quería asustarme nada más. Esa mujer quería cobrarse algo y por poco lo logra. Y algo me protegió, eso también lo sé. No sé si fue mi madre desde donde esté, no sé si fue la Virgen, no sé si fue el aviso de Amaro por el radio, ese señor que nadie me volvió a escuchar después. Algo se metió entre ella y yo en el último momento. Después de aquella noche hablé con varios compañeros que hacían esa ruta. Algunos me dijeron que sí, que en ese tramo se sentían cosas, que habían visto sombras moviéndose entre los árboles, bultos que cruzaban el camión sin razón. Otros me dijeron que ellos nunca habían visto nada raro, que en una carretera como cualquier otra. En este oficio uno aprende que las cosas no se les parecen a todos por igual. De aquella noche en adelante cambié mi manera de trabajar. Ya no acepto a viejas que me obliguen a manejar de madrugada por tramos solitarios. Si voy retrasado, prefiero orillarme en un paradero con gente y dormir en la cabina, aunque llegue un día tarde. He perdido algunos contratos por eso, pero ahí están. No hay entrega, ni cliente, ni dinero que valga lo que casi me costó esa noche. Si tengo que sacar algo en limpio de toda esta historia, es esto. Dicen que hay que tenerle miedo a los vivos, no a los muertos. A mí déjenme decirles con todo respeto que después de aquella noche en Chiapas yo les tengo miedo a los dos por igual. Y a veces cuando vuelvo a pasar por carreteras solitarias en la madrugada, hasta un poco más a los muertos.